tal amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Bienvenidos a esta nueva teleentrevista. Hoy me acompaña Francisco Huichaqueo. Él es artista visual, es cineasta, es docente aquí de la Universidad de Concepción y lo hemos invitado a hablar un poquito en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Originarios, que se fijó por la Organización de las Naciones Unidas en el 9 de agosto. Estamos un poquito pasados, pero parece que es muy funcional hablar de esto. Ya se va a dar cuenta usted en su casa por qué. Bueno, Francisco Huichaqueo, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar un ratito. ¿Cómo está usted? Mari, qué bueno volver a conversar contigo de estos temas tan relevantes, importantes y contingentes en estos días. Sí, mira, han sucedido algunas cosas. Tenemos esto del Día Internacional de los Pueblos Originarios, que es del 9 de agosto, y yo empecé a averiguar, digamos, cuándo se decretó esto, lo decretó la ONU. Fíjate que fue en 1994. Sí. 1994, o sea, hace aquí a la vuelta de la esquina. Sí. Recién Chile, ¿hace cuánto? Un año, decretó un Día Nacional de los Pueblos Originarios. 24 de junio, 21 de junio, ahí depende pero recién hace un año. Entonces, el mundo se dio cuenta de esto hace 20 años y Chile se dio cuenta recién hace un año que era necesario tener un día de los pueblos originarios. Justamente. ¿Qué tanto, Francisco, hemos avanzado en estos últimos 2, 3 años? Tal vez mucho más que los últimos 50 años. Me refiero avanzado en reivindicación de los pueblos originarios, visibilización de los pueblos originarios. Partamos por ahí. Claro, gracias Hugo por la tremenda pregunta. Chile, como yo lo he dicho antes varias veces ahí en tu programa o en otros medios, Chile es un país muy obstinado en eso, muy conservador, muy colonialista, tiene una cosa, la estructura en la médula muy religiosa, es tímido, yo creo que hay una sombra que también viene de la dictadura y antes, no solamente echarle la culpa a la dictadura, viene de antes. Hay algo que pasa en este territorio que es es como estancado, medio pegajoso, como que Chile llegó hasta ahí y nunca se subió al siglo XXI. Y eso, toda dimensión de asuntos de Estado o sociales en Chile tiene una cosa que está estancada. No sé por qué cuesta tanto dar esos pasos, ¿ya? Y lo que tú dices de la presencia de las primeras naciones, los pueblos indígenas y su despertar y su grito, claro, la ONU ha estado diciéndole a los estados-naciones hace rato que cómo deberían actuar, pero Chile, para variar, no hace caso omiso de los mandatos de la ONU, el año 94, 2004 y sobre todo el OIT, el 169, los derechos de los pueblos a conservar sus tradiciones y costumbres, lenguas y formas de vida, al ser escuchados, la salvaguarda que deberían tener los estados hacia nosotros. Entonces hay una cosa medio obstinada ahí que hay que ir cambiando y eso tiene que ver con la educación en todos los sectores. Y claro, esto yo creo que antes del estallido social, el grito indígena ya venía dándose bastante de los años 90, pero yo insisto en esto, que siempre como que cada vez lo he conversado con otras personas también. Creo que la muerte de Camilo Catrillanca fue, creo que, el preludio para el estallido social chileno, ¿ya? El levantamiento de los chilenos. Y yo creo que de ahí empezó una cosa, un movimiento, a gestarse algo, una fuerza, de alguna manera por un hecho triste, pero una fuerza muy poderosa, ¿ya? Aquí como que ya se golpeó la mesa, por decirlo en una forma metafórica, figurada, y se golpeó la mesa en ese entonces, con ese terrible hecho, ¿ya? Después viene el estallido y mira dónde estamos ahora, en una convención constitucional donde hay representantes de todas las naciones, los pueblos indígenas, y la dirige Elisa Loncón, acompañada de otra gente mapuches y otros pueblos, pero además con una líder espiritual. O sea, eso no había pasado yo creo que en ninguna parte del mundo, ¿ya? No sé, Chile, por eso te decía, Chile es muy extraño, es como una telenovela errante, pues se me ocurre ahora algo medio ruisiano, medio Raúl Ruiz, esa cosa como un diálogo extraño, en un tiempo, en un umbral, en un limbo muy raro, ¿ya? Hago ese análisis, como que me gusta el cine también, hago esos paralelismos.
Raúl Ruiz es un cineasta ya fallecido chileno de gran importancia en el mundo. Que tiene un cine muy particular, quienes han visto Raúl Ruiz. Yo Sí, me encuentro sensacional la comparación que hace, es mucho de... cierto que sí. Es mucho de Raúl Ruiz, es mucho de Real Maravilloso, siendo ya más latinoamericano, de lo que pasa en Chile. Dijiste algo interesante. Eh, Antes de ir a lo de Hong Kong, que evidentemente se lo voy a preguntar, ¿quiénes Por somos supuesto. o quiénes son nosotros? Cuando tú hiciste Ya. referencia de quiénes somos nosotros. ¿Quiénes son Claro, nosotros? pero yo soy perteneciente a un pueblo que es mapuche, y por eso a veces hago esa diferencia de nosotros los indígenas, ¿ya? Es como la otra edad, desde este lado de la vereda, los preexistentes, aunque Sí, todo hay una sí, pero, culturalidad y todo sí, un sí, asunto ahora del siglo disculpa que sí, XXI, pero venimos de ahí. disculpa que sí en este punto, pero para la gente que nos está viendo en sus casas, digamos, Mm. para la gente que nos está viendo en su casa, a lo mejor le va a parecer hasta ridícula la pregunta, pero para arrojar claridad sobre el tema, ¿quiénes son nosotros? ¿Los que tienen apellido mapuche? ¿Los que viven en la tierra mapuche? ¿Los que se sienten mapuches sin ser mapuches? ¿O somos todos los chilenos un poco, nosotros un poco mapuches, o un poco las queches, un poco ona, ya vamos a hablar de eso? O todos los ¿Somos, otros pueblos. o somos todos un poco nosotros? Yo no puedo decir soy español, yo soy chileno, digamos, Claro, pero sé, por por una cuota de ejemplo, sangre, por supuesto. sé, por ejemplo, que por raíz de mi madre, digamos, que nació en Arauco, sé que tengo también algo de eso. Lógico. Pero a mí me daría vergüenza ajena decirme yo soy mapuche, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, Sí, ¿quiénes entiendo. son Bueno, nosotros? tenemos esa duda porque siempre salen en las preguntas una pregunta difícil, y también ha sido en un momento difícil de contestarla porque el mundo de la vieja antropología también hizo sus asuntos y un poco de daño en la educación. Por eso esto se trata de educar también a la población y a la gente, a nosotros mismos, de ir integrando ambas partes, ¿ya? Los conocimientos. Claro, hay una cosa que es que la parte fea, es como la parte cuando se mide por la sangre. Ya es un asunto medio eurocéntrico, europeo, medio racial, medio de la parte media nazi, podría incluso decirse, de ese tipo de ciencia. Obviamente, todo el planeta está mestizado, ¿ya? Obviamente, todo Chile está mestizado con distintos o diversos pueblos indígenas, europeos u otras naciones, ¿ya? Pero en este caso, cuando yo digo nosotros, somos los que nos sentimos identificados o venimos de padres de linajes directamente, con culturas un poco rotas, otros no tantos, ¿ya? Otros que nacieron en un lugar donde se hablaba, porque tuvieron la suerte, otros no, que como prohibieron la lengua, como en Valdivia, donde yo nací, que era bien prohibida, tú eras sesgado hacia un lado, ¿ya? Yo soy Huichaqueo Pérez, por defecto soy sanguíneamente mestizo, ¿ya? Pero al llevar mi nombre, huichaqueo, como el de mi abuelo y el de mis abuelos, que eran de Hualpinis, Lalicán, donde tenían todo un territorio enorme, que después se dieron tierras, o se las quitaron para hacer los pueblos. Yo recuerdo en el colegio, incluso en tercero básico en Valdivia, en la zona sur de Valdivia, en mi escuela en Laurel, en la zona sur, había una profesora que nos aislaba hacia un lado a los niños indígenas, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo no voy a decir, oye, yo soy chileno? No. Me di cuenta, llegué a este mundo y me hicieron saber que era indígena mapuche de esa manera, de la peor manera, ¿ya? Entonces yo digo, hoy en día, y te lo digo con propiedad, yo soy mapuche. Inche Francisco Huichaqueo Pérez Piñén, Inche mapuche. Inche Cupalme del linaje, Chetugun, Valdivia. ¿Ya? Los abuelos, los Cuifiche, los abuelos, Nueva Imperial, Isla Licán y Hualpín. ¿Ya? Entonces tengo esa mixtura cultural, lógico que sí, como todos los que habitamos este territorio, pero hay algo que nos identifica y nos hace otro sentido en la vida. ¿Ya? Yo soy mapuche, ¿ya? Pero de estos mapuches, no soy el mapuche del campo, mis abuelos sí, aunque trabajé algo de la tierra con mi papá en nuestro pequeño patio, algo sé de eso, y tengo estos acercamientos biculturales, por supuesto, y de tradiciones indígenas también mestizadas, lógico. Ya tú me dices, yo no tengo nada de mapuche, sí puedes tener sangre, lógicamente, pero te educaron como chileno por
varias razones, ¿ya? Igual que a mí. ¿Ah? Entonces, está eso de la sangre, está eso de cómo la estructura cultural, cómo te educa, y bueno, con lo que tú te identificas. Ya yo no me podría identificar con otra cosa porque, otro tipo de persona, porque de alguna manera la bofetada que me dio Chile para decir tú eres indígena fue bastante grande. Y esa es nuestra historia, Hugo. ¿Mm? Sí, mira, vamos al tema de Elisa Loncón, a quien, bueno, lamentablemente le falleció su madre estos últimos días. Eh, no sé si tuvo la oportunidad, don Francisco, de usted ver la constitución de la Convención Constitucional. Cuando se empezó a votar por Elisa Loncón como presidente de la Convención Constitucional, el simbolismo que hay detrás de eso yo lo encuentro extraordinario. Es un simbolismo extraordinario que, mira, que dirija los destinos, que dirija el modo en que Chile se va a reconstruir, sea el presidente una persona representante de uno de los pueblos marginados históricamente en nuestro país. Entonces, nuevamente Ruiz, es un cambio en el modelo chileno, lo que seguramente tiene asustado a mucha gente. Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, ese día para todos los pueblos y el pueblo mapuche, naturalmente fue una sorpresa, un orgullo tremendo, ¿ya? Además que una mujer lideresa, con una trayectoria destacadísima, con un nivel educacional muy alto. Ella contaba anoche en la televisión, un programa en televisión, que su papá no fue a la escuela Winca, digamos, la escuela chilena, pero sí tenía otro tipo de educación mapuche, y él, con su esfuerzo al trabajar la madera, tallar la madera, un maestro carpintero, le dio libros, le dio una educación occidental o bicultural también para que ella pudiera salir al mundo, la preparó. Y vaya qué mujer preparó, ¿ya? Después tuvo una beca en La Haya y así viceversa después en otros países, y tiene 2 doctorados, la mía Elisa Loncón, profesora titular de la USACH, ¿ya? Entonces, esa es la persona que está comandando y trilingüe, además, por lo demás. Entonces, tiene una preparación tremenda Elisa Loncón. Cultura mapuche, así, en toda su dimensión, y la cultura occidental u otras culturas globales. Elisa Loncón es una persona global, podría decirse. Esa es nuestra lideresa que comanda, y mujer. Y qué cosa más, cuando en la convención estaban estos dimes que te diré, estas tensiones, que no respetábamos los protocolos, que no sabíamos protocolos, pero ella, cuando es elegida, pasa, y no pasa sola adelante. Ella camina frente a la líder espiritual que representa un pueblo, la Machi Francisca Linconao, que no era cualquier Machi tampoco, con el respeto a todo el mundo de la espiritualidad de Machi, ¿ya? Fue una persona que ganó un juicio, que es inocente, que no asesinó a nadie, y ahí está. Entonces, estas vueltas de la vida, de nuevo aparece Raúl Ruiz acá, en esta historia, es tremenda, es centrípeta y centrífuga a la vez. Y claro que hay un orgullo, y un orgullo también en la feminidad mapuche también. Todas las mujeres, yo creo que en todos los lugares donde están, tocaron sus instrumentos o hicieron alguna rogación, una rogativa, o tocaron sus cascagullas. Entonces, hay que detenerse a mirar. Estamos en el ojo del mundo, ¿ya? Y por gente mapuche, mujeres. Es indudablemente yo creo que todos nos dimos cuenta, digamos. Cuando Sí, estábamos viendo, yo lo vi en directo también, muy emocionante. Y evidentemente yo tenía la sensación de estar presenciando un hecho histórico, uno de esas, no sé. Mira, sí. Cuando yo la escuché, yo dije, el discurso, que después lo escuché, lo leí 2 veces después, porque creo que Pedro Cayuqueo lo transcribió, no tiene ningún defecto. Él le habló a todo el mundo, ¿ya? Al mundo, digamos, global, y al mundo chileno, y a los submundos, a las dimensiones de todos los espacios de Chile. Fue integradora. ¿Ah? Y otra cosa te puedo decir, así como cuando los chilenos en la Plaza Italia, en la Plaza de la Dignidad, levantan la bandera mapuche, la Huenufoye, medicina del cielo significa, y yo dije, bueno, esta es como la gran ceremonia espiritual, el gran grito de los chilenos, con nuestra bandera, ¿ya? Bandera que Elisa Loncón también ayudó a comandar y a crear en el año 92.
Entonces lo que yo escuché de Elisa Loncón ese día fue, le habló a Chile, pero le habló como la presidenta de Chile, no como la presidenta de la convención, sino como una presidenta de Chile. Yo dije, este es el primer discurso de la futura presidenta de Chile, tal vez en 1 o 2 periodos más, no lo sé, ¿ya? Pero habló con ese tono, ¿m? Y eso como que quedó, lo hablado con diversos grupos y como que coincidimos lo mismo. Sí, fue un momento verdaderamente histórico que va a quedar evidentemente en la historia. Nosotros en 50 años más, si estamos vivos, digamos, vamos a leer eso en los libros de historia y no, bien, yo los vi, yo me acuerdo de ese hecho en particular. Sin embargo, con el transcurso del tiempo hemos visto que han surgido profundas, no sé si decirlo así, digamos, no quiero que sean, han surgido lo que no quiero que sean, parece profundas divisiones, digamos, con el enfrentamiento entre Loncón y otro grupo de constituyentes que, digámoslo, también tienen derecho a estar ahí, digamos, y a expresar su opinión. Sin embargo, Lógico que sí. ¿qué ves ahí, digamos, en esa, comillas, profunda división? ¿Qué ves ahí? ¿Un temor? ¿Qué ves ahí? ¿Un avasallar? ¿Un querer avasallar sobre determinados sectores? Mira lo que voy a preguntar. Durante muchos años los pueblos originarios estuvieron oprimidos, invisibilizados, qué sé yo, y ahora que tienen la posibilidad van a avasallar en contra de los otros. ¿Ese temor existe en otros? No, por supuesto que no, porque nosotros somos por defecto biculturales. Siempre nos ha gustado integrar, ¿ya? No echar, tomar las fuerzas de los otros, aprender. Está la famosa frase de Lautaro y su caballo, hacer, en este caso con Chile, lo que Leftraro hizo con el caballo. O sea, le sacó la montura colonial, la montura española, y lo montó a pelo. Y vaya lo que logró, fueron 300 años una resistencia con una potencia mundial bélica en el momento, y que después Con un imperio. Justamente, parlamentamos con un rey. ¿Te das cuenta? Nuestro pueblo está preparado para parlamentar con un rey. Eso tienen que entender esa idiosincrasia o los gobiernos actuales. Eso somos nosotros, Hugo. ¿Ya? Estamos preparados para parlamentar con un rey, con presidente. Entonces no se asusten, no vamos a echar a nadie, y esto es integrador porque aquí tenemos que subirnos todo a este barco. ¿Ya? Porque hay... ¿Y sabes por qué tiene que ser integrador? Porque el mundo indígena, no solo el mapuche, todos los pueblos del mundo indígena, estamos muy preocupados por lo que viene lo que se deviene en el futuro del planeta. Y esa es toda nuestra lucha, ¿ya? Tiene que ver con eso, ¿ya? Con retornar a ese equilibrio natural. Y dime que no. Recién ahora se están abriendo los oídos, toda esta semana y la semana pasada con el cambio climático. Lo hemos venido diciendo hace tanto tiempo, ¿ya? De eso se trata. Entonces aquí se juntan las dimensiones de los poderes económicos, que no sé qué, y lo otro, y ahí dar las tensiones, y es como es una pelea de chimichurri, perdón la palabra, pero hay una tensión de cosas que ya deberíamos avanzar y subirnos al siglo XXI. Y la voz indígena, que en este caso está plasmada por todas las voces de las naciones de Chile, y por medio de Elisa Loncón y Machi Linconao, Millabur también aparece por ahí, la Lemien Catrileo, tiene que ver con eso, con el litrofil moñán, con el retorno a la biodiversidad. Tiene que ver con eso. Por eso hay esas tensiones. Y racismo, ¿para qué decir? Porque cuando se sienten amenazados, lo más básico, salen estas cosas, epítetos racistas que son horribles. Prohibir la lengua, que hable su lengua nativa de una persona preexistente, esos son derechos humanos. Y eso debería ser penalizado. Mira, quiero invitarle a usted, Francisco, y a la gente que está mirando esta entrevista a escuchar el testimonio de José Luis Vázquez Chogue. José Luis Vázquez Chogue. Él es del pueblo Segelman, Uona, para que la gente se haga una idea. Esto fue lo que dijo la Asamblea Constituyente. Es muy emocionante. Por favor, escuche y mire lo que pasó en una de las sesiones de estos últimos días. Bueno. El joven que ven en la lámina es mi abuelo. Su nombre indígena era Cospay y fue cambiado por Carmelo. Él ingresó a la misión salesiana en el 1899 junto a su madre y 3 de sus hermanos. Habitaron con cerca de 1000 indígenas en la misión salesiana, en su mayoría Checlan y nuestros hermanos Cahuéscar. Su hermano Julio, Camilo,
Y Juana, junto a su madre, fueron parte de los 25 que sobrevivieron al genocidio. Una vez que mi abuelo abandonó la misión salesiana en el 1911, es entregado en adopción a una familia de colonos. Mi apellido Chogue es de origen francés. Siempre se me preguntó en el colegio de dónde era mi apellido, de dónde era yo. Y yo siempre dije que era un Chernan, un Ona más conocido. Siempre crecí en el colegio y hoy en día nuestros hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos de Carmelo, seguimos en los colegios escuchando de que estamos muertos. Es curioso ver Sí. a un hombre, haciendo referencia a otra gran película, no de Real Ruiz, pero ver a un hombre muerto caminando. Porque efectivamente a mí también me enseñaron eso. A mí también me enseñaron en el colegio que los Selkman habían sido, bueno, que habían desaparecido. No recuerdo que me hayan dicho que habían sido exterminados o que había un genocidio. No nos enseñaron eso. Nos enseñaron, estoy hablando, por favor, de la educación básica de los 70, en plena dictadura militar. Nos enseñaron que después los Selkman existió, los ONA, ni siquiera Selkman, ONA me acuerdo, y que habían desaparecido. No recuerdo que me hayan explicado qué circunstancias, pero ahora tenemos aquí en la Asamblea Constituyente, extintos, y ahora tenemos aquí en la Asamblea Constituyente un hombre muerto caminando y hablando, emocionándose por su pasado. Ahí está un poco el cue del asunto, dirías tú. Claro, porque aquí yo vi ese testimonio, bueno, vi toda gran parte de lo que sucedió ayer, que fue media hora de las más intensas que he visto de relatos desde del hermano, y yo vi a un hombre triste, quebrado, en un no lugar, porque él mismo dice en su relato, no sé quién soy, el Estado no me reconoce, no sé si presentarme como chileno, no sé si presentarme como Sernan o Cahuáscar. Entonces, imagínate el alma y el espíritu de esa persona, de cómo está quebrado. Y no es el único caso, hay muchos casos más. ¿Ya? Lo que él comentaba también la señora, la hermana Celina Yanyan, como nació como canoera, después fue capturada acá, y todo lo que le quitaron su territorio, no puede ir a ver a sus muertos porque no puede cruzar al otro lado. ¿Ya? Entonces es una historia tremenda, y lo que sufrió él y lo que contaba en el testimonio, que su abuelo fue, ¿cómo se dice?, enlistado en las líneas del ejército, después en carabineros, y después trabajó como chofer en los trolebuses de Santiago. Imagínate el despojo que hay ahí. ¿Ya? Asimilación forzada y domesticación se llama eso, Hugo. ¿Ya? Entonces, como en Chile colonial, amparado con estas políticas raciales, colonizantes, racistas, asimilaron con sangre, pólvora y Biblia a muchos grupos de nosotros, no solamente de la zona sur, de los hielos sur. Y claro, ahí tenemos el testimonio vivo de esta persona. Y ese es el dolor que llevan nuestros abuelos y nuestros padres. ¿Ya? Prohibir la lengua es cuando al indígena, al hermano canadiense de América, le cortaban el cabello y lo mandaban a la escuela y lo asimilaban. No, en el mundo mapuche también. Prohibición de hablar la lengua, si no te castigamos, porque hablaban la lengua del demonio. ¿Ya? Y montones de otros epítetos de ser, como le dijeron a la Machi Lincolnado en el avión hace días, un ejecutivo de un banco que era hedionda. ¿Ya? Entonces, y eso no es nada, te puedo nombrar 50 epítetos de esa forma. Entonces, así hemos estado acorralados en esa reducción, muchos de nosotros. Yo mismo tengo antepasados en zoológico humano en el Museo de la Plata. Mi apellido está ahí, tengo parientes que estuvieron ahí, después desaparecieron los huesos. ¿Ya? ¿Dónde está mi pariente? ¿Ya? Y así muchos otros. Los parientes de la señora Celina, que tuvimos que, Hans Mulge, el documentalista, tuvo que ir a buscar a Europa, junto con ella, armar toda esta campaña de restituir este patrimonio y también los restos óseos y darle una digna sepultura indígena. Francisco, ¿cómo podemos sanar esta herida que nosotros, o yo por lo menos,
A mí me enseñaron eso, ahora estoy aprendiendo de nuevo. ¿Cómo podemos sanar esta herida que está muy abierta, no está cicatrizada? El dolor de José Luis Vázquez emociona y da cuenta de una herida que está abierta. ¿Cómo sanamos eso? Mira, lo sanamos con una frase que diga Chile es una nación plurinacional, qué sé yo, ¿no? Lo sanamos con eso, más una nueva CONADI que esta vez sí funcione. ¿Cómo lo sanamos? Lo que pasa es que es súper complejo. Yo siento que con el simple decreto, con el simple decreto de una nueva constitución no va a ser suficiente. Tengo la sensación que se requiere más que una constitución para sanar esa herida. Se requiere, y eso no se puede decretar, un cambio en nosotros. Cuando hablamos nosotros me refiero a todos los chilenos, los que habitamos este país. Sí, justamente. Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos los días de cómo sanamos esta gran herida. Qué difícil pregunta, Hugo, pero voy a tratar de contestarla. Lo primero, como tú decías, es no me enseñaron esto, no me enseñaron, y eso es verdad. Nos dieron una pésima educación. Se la dije al subsecretario de Patrimonio en Santiago, en el Palacio Pereira, hace unas semanas atrás. Lo que pasa, subsecretario, es que usted tuvo una pésima educación y yo también. No nos contaron cosas, no nos dijeron la verdad. Y por eso estamos con una diferencia acá. ¿Ya? Claro, él me quedó mirando, oye, ¿cómo me dice eso? Sí, porque es verdad. ¿Ya? Hay cosas que no se nos han ocultado. Pero eso tiene que ver con una cosa sistemática, colonialista, que pone una vara, y de aquí somos todos chilenos y de aquí tenemos que mirar. Aquí están los extintos, estos no existen, y vamos echándole para adelante y usurpando tierras. ¿Ya? Porque de eso se trata. ¿Cómo sanamos todo eso? Esto de largo aliento, Hugo. ¿Ya? La educación y mecanismos de empatía propios de nosotros vamos a tener que ir pidiéndonos disculpas, pues, los unos a los otros, y sobre todo los poderes que se han instalado y cómo pregnan a la gente, porque maleduca a la gente. La gente no quiere ser racista porque quiere ser racista y un día amaneció racista, no, porque tiene una mala educación. Ya, las tensiones que tú ves en la convención ahora, se trata de eso, por malas educaciones, ¿ya? Tienen mala educación ahí. Gente que no debería estar ahí, porque cómo se tratan los unos a los otros. Es muy peyorativo y muy doloroso. Sigue abriendo la herida. ¿Para qué? O sea, ¿estamos pensando en el futuro? Parece que no, ¿ya? Yo creo que, claro, en este caso la Constitución, la escritura de esta Constitución, nueva Constitución, algo podría aportar, pero esta cuestión va a demorar bastantes años y tiene que haber una reparación. Y yo creo que la educación es una de las claves importantes para lograr esto como país, como para sanar este país. Hay un lema en Canadá que yo fui, que siempre lo comento, que es que lo dicen, es una cosa que tiene que ver como la reparación y la afirmación positiva, que también escuché por ahí. Había campañas de afirmación positiva. Los indígenas, los afrodescendientes, los negros no son esto. No hablemos más de raza, somos estos otros. ¿Ya? Hacemos esto, tenemos estos logros. Afirmaciones positivas. Y eso es educar a una población. Entonces yo creo que en todas las dimensiones de la sociedad hay que buscar mecanismos. Las universidades tienen que buscar mecanismos empáticos para poder traducir a la población. O sea, las universidades, la UD Conce tiene que limpiar la casa por dentro, ordenarla primero, ¿ya? Para poder dar un buen reflejo hacia afuera. Si todos nuestros chicos vienen a estudiar acá, ¿qué les enseñamos? Si los mismos profesores a veces se están replicando viejas malas prácticas. ¿Ya? Entonces hay que ordenar las casas de estudios, por ejemplo, ordenar el Ministerio de Educación. Una tarea gigante, gigante. Sí, Francisco, se nos fue el tiempo. Quiero agradecerte la posibilidad de conversar aquí con TV Televisión de la Universidad de Concepción. Francisco Huichaqueo, artista visual, cineasta, docente aquí de la Universidad de Concepción. Agradezco la honestidad en esta conversación, que esperamos sirva de algo para arrojar luz sobre el fenómeno que estamos viviendo como sociedad, el fenómeno. Muchas gracias, sí, Francisco, que esté muy bien. Gracias, Hugo, por la invitación y qué bueno que, claro, nuestro canal de la Universidad de Concepción, de los pocos que hay en el país, canales universitarios, tengamos espacios como estos reflexivos y invitemos, y como digo, insisto, mecanismo empático. Aquí, lo que tú estás haciendo, estás ejerciendo un mecanismo de empatía de conversar y puedes invitar a mucha más gente y hacer foros. Como hicimos el programa de cine y derechos humanos en las primeras naciones, ¿te recuerdas? Que fue bastante bonito, y eso fue cuando fue el estallido. ¿Ya? ¿Por qué no hacemos el número 2? Porque harta gente lo vio y harta gente aprendió, Hugo.
Entonces, hay formas y está la gente para hacerlo. Y los chicos, las nuevas generaciones, sí quieren aprender porque no quieren eso revuelto y oscuro del pasado de Chile. Entonces, no quieren pertenecer a eso y es entendible, dime que no. Absolutamente. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Hugo. Estés bien, chao. Chao.